El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Comienza en firme negociación sobre salario mínimo. Banco de la República revela cifra de inflación, 3.8%. Plan de alivio para morosos del ICETEX. Cacerolazos contra el presidente Duque esta noche en Cali. El presidente pide dejar los odios y la pugnacidad entre los colombianos. Apoyo económico para comercio afectado por el paro. Andrés Felipe Arias revela foto desde su prisión. Más de 6.000 casos de agresión sexual en Uber, Estados Unidos. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. 4 muertos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Revuelo en la Corte Suprema por las revelaciones de esta sección sobre las razones que originan su parálisis. 2. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, asegura que no interviene para nada en la elección de su sucesor en la Corte. 3. Altos organismos de control anuncian vigilancia a 3 proyectos claves de Bogotá. Y Miñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Muy buenas noches. El gobierno descartó que el reajuste al salario mínimo para el 2020 pueda elevarlo por encima del $1.000.000. Durante la segunda reunión de la Mesa de Concertación Salarial se conoció una de las cifras claves para negociar el reajuste: la inflación, proyectada para este año, según el Banco de la República, en 3,88%. En el segundo día de sesiones de la Comisión de Concertación Salarial, el Banco de la República reveló que para el año que termina la inflación está proyectada en 3,88% y que el DANE fijó en menos 0,39%. El Banco de la República solamente habla de inflación 3.88. Los resultados de cifras hoy del Banco de la República son muy graves. Bajó la cifra, bajó enormemente la cifra o el porcentaje de colombianos que devengan más de 2 salarios mínimos. Son cifras que se tienen en cuenta a la hora de buscar concertar el salario mínimo, pero no va a haber rigideces, al menos por parte nuestra, en que si una cifra o la otra, porque lo que queremos es llegar a un consenso. Esta noche las centrales obreras anunciaron que el martes presentarán una propuesta de aumento que podría acercarse al 10%. Todas las centrales obreras vamos a llegar por primera vez en varios años con una propuesta unificada, con una propuesta que creo que le va a gustar al país. Por ahora, el gobierno descarta la posibilidad de que el salario mínimo integral sea de $1.000.000, como se propuso desde un sector del Congreso. Yo creo que son temas que define la mesa de concertación y este año ese aumento tan grande no lo veo posible, desafortunadamente. Eso sería espectacular. Yo creo que los colombianos ya tienen derecho en general a hablar de que son millonarios en Colombia, pues. No es mala idea, la vamos a evaluar. La negociación continuará el martes a partir de las 2 de la tarde, cuando justamente está previsto un plantón en el sitio donde sesiona la Comisión de Concertación Salarial. Y el gobierno comenzó a estudiar una serie de cambios en el ICETEX. Comenzó a evaluar una eventual condonación de créditos. El plan de alivios para los deudores morosos del ICETEX, que impulsa el gobierno nacional y que es evaluado en una mesa de trabajo instalada tras el paro organizado por los estudiantes hace un año, busca reestructurar los créditos educativos y flexibilizar los planes de pago. Es un tema que tiene una mesa particular y unas dinámicas que, escuchando el clamor de los jóvenes, de los padres de familia, pues lo que va a tener es una mayor dinámica. A eso nos hemos comprometido. Tendremos el jueves de la semana entrante una específica para el tema de ICETEX. Solo en el último año, el ICETEX otorgó 35.000 créditos nuevos para educación superior. Como lo ha dicho el senador presidente, el tema de plan de alivios, uno tiene una tarea amplia con el tema de ICETEX, pero hay que comenzar por los puntos que en este momento más apremian a los colombianos, y es el plan de alivios. A la fecha, el ICETEX registra 633.000 créditos activos. Con protestas y un cacerolazo fue recibido el presidente Iván Duque en Cali, donde a esta hora adelanta un conversatorio en una de las comunidades más pobres de esa ciudad. En medio de tensión entre manifestantes y la policía, fue recibido el presidente Iván Duque en el barrio Unión de Vivienda Popular en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali. Estamos cansados de que
que no escuche la Comisión del Paro y las exigencias que tiene el pueblo. Estamos cansados de que la gente salga a las calles a manifestarse y que pasen por debajo de cuerda todo y sigan pasando su reforma tributaria, su reforma pensional, que no tengan en cuenta el ambiente, que no tengan en cuenta nada. Los manifestantes, quienes se hicieron sentir con cacerola en mano, sostienen que esperan acciones reales del presidente y no hechos que sean mediáticos para intentar bajar la tensión. Pues es lo que debemos hacer en todo el país, ya que creo que es una osadía de haber venido por acá porque es un tipo que tiene absoluto rechazo en el país. Mientras esto ocurría fuera del salón comunal, al interior, el presidente se reunió con representantes del sector productivo, la academia, organizaciones comerciales, campesinos, indígenas, entre otros. Tenemos angustias acumuladas en el país de muchos problemas que envejecieron mal. ¿Qué más quisiera yo que decieran los colombianos? Mire, ya en estos 15 meses resolvimos todos los problemas del país, pero ni es posible ni sería real pretender que todos estuvieran resueltos. Iván Duque además dijo que espera que el proceso de paz no se derrumbe y que llegará a un acuerdo para mejorar la educación. Y el presidente Iván Duque presentó ante los cafeteros la que llamó Agenda 2030 para fortalecer la productividad del café colombiano y les pidió a las 500.000 familias que viven de esa actividad que apoyen las conversaciones nacionales y que no permitan que los pirómanos promuevan la lucha de clases. El presidente Iván Duque, al intervenir hoy en el 87º Congreso Nacional de Cafeteros, presentó los 6 puntos de la agenda, que en su concepto debe ser la hoja de ruta que fortalezca la estrategia de más agronomía, más productividad y más calidad del café colombiano. En el segundo trimestre del año entrante, estos 6 puntos se van a convertir en un documento COMPES de política pública para los cafeteros de Colombia. Aseguró que la reforma tributaria que su gobierno llama Ley de Reactivación no afectará a la clase media y pidió pasar las páginas de la pugnacidad que nos hace ver a los colombianos como rivales entre nosotros mismos. Lo que hemos construido no le pertenece a nadie. Es una construcción colectiva, no es la individualidad de ningún líder político, es el esfuerzo de todo un país. El presidente Duque se declaró sorprendido porque dijo que ha escuchado que algunos con discursos demagógicos atacan el programa del piso mínimo social, que está destinado, según él, a garantizar la seguridad social para las personas que ganen menos de un salario mínimo. Bancoldex anunció una línea de crédito por 130.000 millones de pesos para apoyar a los comerciantes afectados por los paros y las protestas ciudadanas. Este viernes el gobierno definió los recursos que se destinarán al sector comercio afectado por el paro nacional convocado desde el 21 de noviembre. Serán 130.000 millones de pesos a través de créditos blandos con plazos entre 2 y 4 años. Es un esfuerzo que nosotros ponderamos, pero nunca esos recursos podrán compensar el 1,5 billones de pesos que sufrió de pérdidas el comercio en los días en que se celebró el paro. El programa se habilitó por pérdidas asociadas a vandalización y acumulación de inventarios ante la reducción del consumo. Una certificación de su contador o del revisor fiscal que diga el detrimento que ha tenido fruto del paro en la disminución de las ventas. Están en riesgo más de 260.000 empleos. Por parte del comercio, los hoteles y restaurantes, sin contar los otros sectores económicos que también se han visto afectados. El apoyo para las pequeñas empresas irá a partir de los 200 millones de pesos. Para las medianas será de 700. Y los comerciantes de San Victorino, en el centro de Bogotá, lanzaron una estrategia para reactivar las ventas y reducir el impacto de las protestas y las jornadas de paro. Las afectaciones en materia de ventas en el comercio capitalino llevaron a los empresarios a lanzar un programa estratégico para recuperar el consumo para la temporada de fin de año. Se trabajará en jornadas de 24 horas con promociones especiales para los usuarios. Las principales jornadas se adelantarán desde la zona de San Victorino, en los centros comerciales Visto y Gran San. Nosotros estamos haciendo una convocatoria a nivel nacional, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, a que todos nuestros clientes se conecten con este modo Navidad. Nosotros estamos desplegando todas nuestras herramientas, nuestros productos, nuestro personal, la seguridad, absolutamente a todas las personas para que lleguen hasta el sector de San Victorino y hagan sus compras. En la estrategia, los líderes de comercio crearon un pesebre personificado por actores para la promoción de los productos. Se espera cerrar el año con cifras positivas.
Hay que pasar por allá. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, visitó el Cauca, donde les dijo a los indígenas que el gobierno está cumpliendo con lo pactado y les pidió que no bloqueen la vía panamericana. Ante los continuos cierres de la vía panamericana por parte de comunidades indígenas, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que no entiende las razones de los mismos si el gobierno viene cumpliendo con los acuerdos pactados. Y estamos listos a venir 17 y 18 a cerrar el trabajo que llevamos ya durante los 9 meses correspondientes, así es de que tenemos a cabalidad cumplidos los compromisos. Aunque el Comité del Paro indica retrocesos, la funcionaria asegura que el gobierno tiene voluntad, por eso se hizo el llamado a la conversación nacional para abordar temas como el crecimiento económico, en donde se puede incluir los temas sociales y de orden laboral. Este pronunciamiento de la ministra se realizó desde la ciudad de Popayán, donde hizo entrega de 26 camionetas doble cabina para uso de la policía Cauca y afirmó que el principal objetivo de este parque automotor será la protección de los líderes sociales. Un juez dejó en libertad a 8 militares vinculados con la muerte de un campesino, quien fue presentado como un integrante de un grupo armado ilegal en 2018. La decisión del juez de control de garantías se produce luego de que el proceso contra 8 militares se suspendiera, dado que había un conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria. Para la juez se vencieron los términos por lo que les otorgó la libertad a los uniformados vinculados a la muerte de un campesino que fue presentado como integrante de un grupo ilegal en hechos registrados en 2018 en el municipio de Arauquita, en Arauca. Se han superado los 240 días establecidos en la norma con causas atribuibles a la Administración de Justicia. Se debe disponer la libertad de los 8 ciudadanos que se encuentran en desarrollo de esta diligencia. Los 8 uniformados adscritos al batallón terrestre número 29 responden por los delitos de homicidio agravado y tentativa. El procurador general Fernando Carrillo emitió una directiva en la que pide a gobernadores y alcaldes que tomen medidas para evitar los casos de personas quemadas con pólvora. Con esta directiva, la Procuraduría busca que los alcaldes y gobernadores tomen medidas frente a la utilización de la pólvora. Señores alcaldes y gobernadores, ustedes tienen probablemente solo 20 días de mandato, pero por favor prioricen inmediatamente las estrategias de prevención en materia del uso de pólvora. El Procurador General les pide además que los mandatarios promuevan campañas educativas sobre el riesgo de la utilización de los elementos pirotécnicos. De aquí en adelante tenemos que eliminarla definitivamente. Esa es una actividad peligrosa y vamos a vigilar que no haya un quemado más, que no haya un paciente más, que no haya un herido más por el uso de la pólvora en Colombia. El Instituto de Bienestar Familiar también tendrá que implementar un plan para prevenir casos de menores quemados. Justo cuando el Congreso debate un proyecto que consagra la doble instancia en el juzgamiento penal para altos funcionarios del Estado, el exministro Andrés Felipe Arias reveló una foto tomada en su sitio de reclusión. La ponencia del proyecto de doble instancia radicada por el senador Barreras en la plenaria del Senado de la República prohíbe la retroactividad, lo que buscaba el Centro Democrático. Este recurso no podrá ser utilizado contra sentencias ya ejecutoriadas, es decir, no será retroactivo. Andrés Felipe Arias en las últimas horas envió una carta pública al actor Julián Román en la que dice que él no es un criminal, que es inocente. Que los medios de comunicación se refieran a ese proyecto con mi nombre no debería ser razón para tildarme de criminal. Roy Barreras también le respondió a Andrés Felipe Arias, de quien se conoció esta primera foto desde su centro de reclusión. Como todo el mundo sabe, ese proyecto es autoría de su partido, el Centro Democrático, y de la senadora Paloma Valencia, y contenía un adefesio jurídico que permitía la retroactividad desde 1976 y la prescripción para todos los condenados. Eso fue rechazado. Con toda seguridad, el proyecto de doble instancia suscitará gran debate la próxima semana en la plenaria del Senado. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, confirmó que serán necesarias sesiones extra para la aprobación de la reforma tributaria que discute el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, confirmó que se necesitarán sesiones extras para la aprobación de la reforma tributaria que pasa a las plenarias de Senado y Cámara la próxima semana. Esperemos que los tiempos les den para anunciar el próximo miércoles, entonces arrancaríamos la discusión de ella el día 16 de diciembre, por lo tanto hay que ir a extras. Cuenca aseguró que la bancada de Cambio Radical está comprometida con esta iniciativa, pero sin embargo serán sesiones de mucha discusión antes de convertirse en ley.
esperaríamos el decreto presidencial para irnos a extra a partir del 17 de diciembre y arrancaríamos ese día la discusión. Con eso nos da espacio también para que los proyectos de origen parlamentario podamos evacuarlos de aquí al 16 de diciembre. Esperemos que tenga buena celeridad. Las sesiones extras irían hasta el próximo 20 de diciembre. Y una ardua discusión se presentó en el Congreso por una resolución que prepara el Ministerio de Salud y que busca reglamentar el aborto en los 3 casos contemplados por la Corte Constitucional. Durante la audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara fueron radicales las posiciones del partido de gobierno y otras colectividades respecto a la resolución del Ministerio de Salud que busca reglamentar el aborto en el país, siempre bajo el parámetro de lo dispuesto por la Corte Constitucional. Simplemente vamos a coincidir con el bárbaro del exfiscal Perdomo, que quería asesinar niños de 6 meses de gestación. Una vez más, paradójicamente nos encontramos frente a un caso donde el propio partido de gobierno le hace oposición al gobierno, en este caso en un tema donde creo por fin el gobierno cumple una orden de la Corte Constitucional. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, aseguró que por ahora se siguen escuchando las posiciones de todos los sectores. El ministerio será respetuoso del ordenamiento institucional, acatará lo que tenga que hacer hacia adelante. El gobierno busca consolidar todas las opiniones para la expedición de esta polémica resolución. En un 80% se ha implementado la semaforización inteligente en Bogotá. El sistema con el que se busca mejorar la movilidad estará operando en su totalidad en agosto del próximo año. Aunque lucen igual, los semáforos de la ciudad han cambiado. En un 80% se ha implementado la semaforización inteligente en la capital del país. A la fecha, 911 intersecciones de 1.455 prometidas cuentan con el nuevo sistema. Se trata de luces LED, controladores, contadores regresivos y cámaras de detección, ubicadas en la parte alta del semáforo que determinan el cambio de luz de roja a verde dependiendo la cantidad de vehículos en la vía. Aunque el sistema se ha instalado casi por completo, están en validaciones y pruebas desde la Secretaría de Movilidad. La idea es que la semaforización inteligente esté operando a plenitud en agosto del 2020. Cuando la factura electrónica entre en operación al 100%, facilitará un recaudo adicional de 10 billones de pesos. Así lo reveló el director de la DIAN, José Andrés Romero. A la fecha, cerca de la mitad del comercio formal ya cuenta con factura electrónica. Diariamente se comercializan o se soportan 6 millones de facturas. En este momento, diariamente ya tenemos 3 millones de facturas y es muy importante. Una vez se consolide el 100% de las facturas y gracias a los rastreos de la DIAN, el recaudo podría dispararse en más de un punto del PIB. Esto significa que podría generar recaudos adicionales hasta de 10 billones. El director de la DIAN recordó que el recaudo de impuestos al cierre de noviembre está cerca de la meta de todo el año, que es de 157 billones de pesos, lo que permite proyectar que dicha meta se sobrepasará. La Aeronáutica Civil reportó un crecimiento del 10% en el tráfico de pasajeros al cierre de octubre. De acuerdo con el reporte de la Aeronáutica Civil, alrededor de 34 millones de pasajeros se transportaron vía aérea durante los primeros 10 meses de 2019, lo que representa un aumento del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de octubre se movilizaron 3.491.000 pasajeros, reflejando una tasa de crecimiento del 5,8%. Al cierre del año, la cifra superaría los 40 millones de pasajeros. La Aeronáutica Civil de Colombia se encuentra comprometida con el crecimiento del transporte aéreo para generar mayores oportunidades a las regiones, en turismo. La Aerocivil se comprometió al fortalecimiento institucional para garantizar la prestación del servicio en las terminales aéreas del país. Y los préstamos de las empresas para arrendamiento de maquinaria y bodegas continúan al alza. Al cierre del tercer trimestre, la cartera de leasing alcanzó los 53,3 billones de pesos, 4,6 billones más que en el mismo periodo de 2018. El leasing es un instrumento financiero, es un mecanismo de financiación dirigido a financiar activos productivos, activos de capital, para cualquier tipo de industria y para empresas de cualquier tamaño. El leasing o arriendo con opción de compra permite dar liquidez a las empresas. El 58% está concentrado en bienes inmuebles. Estos son bodegas de almacenamientos, locales comerciales. El segundo mayoritariamente financiado es la maquinaria o equipos. Las empresas son las principales usuarias de este tipo de créditos, pero también pueden acceder las personas naturales. Los arroceros colombianos le pidieron al presidente Iván Duque renegociar los acuerdos comerciales con la Comunidad Andina de Naciones que permiten ingreso de grano importado a nuestro país.
Durante el Congreso Nacional de Arroceros en Bogotá, el gremio agradeció las medidas del gobierno para mejorar la productividad del campo, pero observó que debido a las desventajas en que está con los competidores de los países andinos, producir arroz en Colombia no se está volviendo rentable. La revisión del acuerdo de la CAN es una vieja aspiración de Fedarroz que ante las fuertes razones de inconveniencia nacional creemos que ha pasado a ser un imperativo de orden social. Duque anunció que a partir del 1 de enero será el presidente pro tempore del Acuerdo Andino de Naciones y su gestión será revisar todos los acuerdos comerciales con los países miembros de la CAN. Para que se renueven las herramientas comerciales y las herramientas de producción agropecuaria a la luz de las necesidades de hoy. Tras exponer los logros que el gobierno nacional ha tenido en los últimos 15 meses en materia de impulso al campo, el presidente Iván Duque afirmó que en Colombia el presente y el futuro de la construcción de equidad depende de lo que hagamos correctamente en el campo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,19% a 1.611 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 2,47% a 1.865 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó con una pérdida de 2,80% a 13.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Grupo Oval al movilizar más de 51.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.430 pesos con 31 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.260 pesos y la venden en 3.300 pesos. Un euro cuesta 3.787 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.24. El azúcar se transó en 13,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 37 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.300 pesos. Uber publicó un informe que revela que durante los últimos 2 años sus usuarios en Estados Unidos reportaron alrededor de 6.000 denuncias por presuntas agresiones sexuales. La empresa estadounidense de transporte Uber reveló unas alarmantes cifras de agresiones sexuales que se cometieron durante viajes que realizaron sus usuarios. En un detallado informe de 84 páginas, la compañía confirmó que recibió 5.981 quejas por asalto sexual en los Estados Unidos en 2017 y 2018. Reportaron más de 3.000 agresiones sexuales, incluidas 229 violaciones en 1.300 millones de viajes. Uber señaló que tanto conductores como usuarios fueron atacados. Este informe, que la compañía espera publicar cada 2 años, se realizó en medio de la presión a la que está sometida por el creciente número de quejas de abusos. Por segundo día consecutivo, Francia estuvo paralizada por una gran huelga general contra la reforma pensional del gobierno de Emmanuel Macron. La policía reportó disturbios en diferentes zonas de París. Se mantiene la presión de calle de los sindicatos franceses tras celebrarse la segunda jornada de la huelga general contra la reforma pensional que el gobierno del presidente Emmanuel Macron solo presentará hasta la otra semana, pero que ya genera un fuerte rechazo en gran parte de la población. Y mientras los principales centros urbanos e importantes estaciones de transporte regional se mantenían vacías y completamente paralizadas, miles de transportistas, profesores, médicos, policías, bomberos y ciudadanos se movilizaron y, pese a que inicialmente fue pacífica, terminó en actos vandálicos y fuertes choques entre manifestantes y la policía. Se prevé que la huelga se extienda hasta la otra semana, dado que los grandes sindicatos convocaron a una nueva movilización masiva el otro martes. La joven activista sueca Greta Thunberg llegó a Madrid para participar en la cumbre del clima de la ONU, donde lideró una multitudinaria marcha por las calles de la capital española. I sincerely hope that the COP25 will lead to something concrete. People are suffering and dying from the climate and ecological emergency today, and we cannot wait any longer. Con este fuerte mensaje, la joven activista sueca Greta Thunberg dejó en claro que los gobiernos y la misma sociedad deben contribuir a la lucha contra el cambio climático con medidas concretas. Thunberg, quien llegó a la capital española procedente de Lisboa, aseguró que bajo ninguna circunstancia dejará que el cambio climático sea ignorado por aquellos líderes políticos
políticos que le temen al verdadero cambio. Entre tanto, miles de personas participaron en una multitudinaria marcha por el clima que recorrió las principales calles de la capital española y terminó en un concierto en la Plaza Nuevos Ministerios de Madrid. Hubo un nuevo tiroteo en los Estados Unidos, fue en una base aeronaval en Pensacola, en Florida. Un tiroteo se presentó en las últimas horas en la base aérea de la ciudad de Pensacola, al noreste de Florida, lugar donde se entrenan personas de todo el mundo. El incidente fue confirmado por un portavoz militar que asegura que sobre las 7 de la mañana recibieron reportes sobre un tirador activo que fue abatido por 2 oficiales. The active shooter has been neutralized. We are working with local law enforcement and with the FBI in our actions afterwards. Identificaron al tirador como un ciudadano saudí. There are going to be a lot of questions about, this individual being a foreign national, being a part of the Saudi Air Force, and then to be here training on our soil to do this. Esta base sirve de lugar de entrenamiento para cerca de 23,000 oficiales. Entre tanto, y también en Estados Unidos, un niño invitó a todos sus compañeros de kinder para que lo apoyaran en la audiencia de su adopción. Este es Michael, un pequeño de 5 años quien llegó a uno de los tribunales de la ciudad de Michigan acompañado de todos sus compañeros de kinder para celebrar con él su ingreso oficial a una nueva familia. Aplaudiendo y agitando grandes corazones rojos, todos los pequeños festejaron el momento en el que la juez selló legalmente la adopción del pequeño, quien minutos más tarde sorprendió a su padre con un gesto de amor. Según medios locales, Michael vive con sus padres desde hace casi un año. Sin embargo, fue hasta ahora que su adopción se hizo oficialmente legal. Nuestros secretos de hoy. 1. Gran revuelo causó en la opinión nacional y en la Corte Suprema las revelaciones que esta sección hizo anoche sobre las razones que están paralizando a esa alta institución. Fue la divulgación de las cosas secretas que originan los choques internos que están causando el bloqueo para elegir a 7 magistrados que hacen falta. Por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, asegura que no está presionando la elección de ningún candidato y que mucho menos maneja los hilos internos de una corte que dejó desde marzo y en la que dijo ya no tiene ningún interés. Según Barceló, hay personas en el interior y fuera de la corte y que todavía tienen vínculos con el cartel de la toga, que están interesadas en poner sus fichas y no le perdonan a él y a otros magistrados como Luis Antonio Hernández haber denunciado a los implicados en ese episodio de corrupción. El magistrado Hernández, por su parte, a quien señalan como líder del grupo que presiona la elección del candidato Fabio Spitia como magistrado y vetado por otros, asegura que lo que otros buscan es que lleguen a la Corte candidatos relacionados con el cartel de la toga. Asegura el magistrado Hernández que ni él ni Spitia tienen relación con el exmagistrado Leonidas Bustos, hoy en aparente refugio en Canadá. Miren esto tan curioso. Los 3 magistrados o exmagistrados que han sido señalados como responsables de la división en la Corte, los señores Luis Hernández, Fabio Spitia y José Luis Barceló, lo niegan todo. Pero los señores magistrados o exmagistrados que revelan las causas de la división y que responsabilizan a los 3 mencionados, guardaron absoluto silencio. 2. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, fue señalada como autora de ciertas presiones para elegir a su sucesor en la Sala Civil de la Corte Suprema. Según la versión, la ministra quiere que su sucesor sea el actual magistrado auxiliar Antonio Tomás, quien fue precisamente su magistrado auxiliar. La ministra dirigió a esta sección el siguiente mensaje. En la noche de ayer, 5 de diciembre de 2019, en la sección 1, 2 y 3 del noticiero, se hizo referencia a la ministra de Justicia y del Derecho, doctora Margarita Cabello Blanco, como una persona que presiona e interviene activamente
y utiliza a su ficha y los hilos del poder para hacer nombrar a un candidato como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Debo expresarle que esa información difundida y obtenida por sus periodistas, quienes no verificaron con la ministra, no solo es absolutamente falsa, sino también malintencionada y con fines oscuros que con seguridad, si se hubiera validado adecuadamente, comprenderían que fueron utilizados. Como mi nombre y mi honorabilidad han quedado afectados y en entredicho, agradezco, conociendo la integridad profesional y la seriedad de ese importante noticiero, realizar la correspondiente rectificación. Cordialmente, Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho. Señora ministra, le rogamos comprender que es difícil, por no decir imposible, que el magistrado que reveló lo dicho aquí lo haga públicamente. Pero sobre su honorabilidad sí damos fe, como también lo hacemos de los demás magistrados que han sido mencionados. Lo cierto es que ninguno lo ha hecho por razones de mala fe. 3. La Procuraduría y la Contraloría anunciaron que ejercerán un seguimiento especial al contrato del Metro de Bogotá, a la situación del Sistema Integrado de Transporte Público y al manejo del relleno sanitario Doña Juana. El Procurador General, Fernando Carrillo, y el Contralor Carlos Felipe Córdoba se reunieron con la alcaldesa electa, Claudia López, para tratar esos temas y definir cómo se adelantarán la vigilancia y el control sobre los 3 proyectos. La Procuraduría también acompaña el proceso de empalme entre López y el alcalde Enrique Peñalosa para garantizar que se priorice la vigilancia sobre estos aspectos. La alcaldesa electa agradeció las medidas y dijo que su administración garantizará esa transparencia. Y mi ñapa de los viernes, los mejores memes de la semana. En China, un hombre de negocios dijo que no existía nada más valioso que la felicidad de los niños. Los vio encima del Lamborghini de $1 millón y los dejó continuar con el juego. Los niños obviamente no eran de él y el carro tampoco. Y vean esta provocación. Uy, y yo de dieta. Vean una de las cosas que más se pide en Navidad. Está buenísimo. Y vean la queja de una educadora a un padre de familia. Hombres, hombres, hombres. Y mañana es la final. Aquí va el mensaje de los diablos. Y vean la explicación de un joven sobre si está de acuerdo con el proceso de paz. ¿Está de acuerdo con el proceso de paz, sí o no, y por qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es lo mejor para todo el planeta. Porque la naturaleza está otra vez naciendo, todos los árboles son más verdes, las aguas son ahora más puras, los mares son más azules, los cielos son azules, las nubes son blancas, la luna es blanca, las estrellas brillan con más fuerza, nuestra estrella natal llamada Sol sigue brillando para nosotros a través de todo el tiempo que ha transcurrido en el universo. Además de eso, se han conformado nuevas galaxias, una llamada Andrómeda, que es muy lejana a nosotros, y también está la Vía Láctea. Ay, no, les deseo que cierren sus ojitos,
vean estrellitas y duerman. Hasta el lunes. Que descanse.